Bueno, hay que reconocer que la actualidad de esto del siglo XX en el XXI se conserva incólume. Sí, bueno. ¿Qué digo? Reforzada. Hay clásicos que nacen clásicos y que se mantienen a lo largo del tiempo. Es el caso de Gardel. Tenemos hoy aquí a Felipe Piña. Buenos días, querido, bienvenido. Felipe, bienvenido y enhorabuena por este libro. Yo me lo devoraré, pero las que ya lo han leído, en que es una joya. Somos Sise y yo, se titula Gardel, está editado en Planeta y yo creo que, sé que es la biografía ya definitiva, porque es tal el contenido de estas, ¿cuántas páginas son? 500 y pico, sí, casi 600. Casi 600 páginas, que además con su cuadernillo en el centro, con esas fotos, pues que a lo mejor no son tan conocidas como otras que ya hemos visto muchas veces, y que es un placer verlas. Y Felipe, realmente lo que nos propones es un libro en el que, claro, que nos cuentas toda la vida de Gardel, y además entendiendo que es un mito, que ya es un personaje absolutamente legendario, pues está rodeado de mil mentiras, de mil cosas que no son ciertas, y que tú te has ocupado ya de definitivamente decir, no, esto no es así, las cosas sucedieron así, sino además de todo lo que significó y sigue significando Gardel, no solo en la música, sino también en la poesía, en fin, en el arte, incluso en la política. Sí, claro, porque bueno, Gardel, ante todo, gracias por la invitación, un placer estar acá. Gardel fue una figura, fue el primer gran ídolo latinoamericano, ¿no? Los primeros ídolos latinos, que tenía muy claro además cómo armar su carrera. Él recibía 16.000 cartas por mes y había aprendido a firmar con las dos manos, decía. Y firmaba ambidiestramente para poder responder a tanta gente que lo admiraba, y a la vez nunca perdió la sencillez, nunca se olvidó de su barrio, de sus orígenes humildes, una persona tremendamente generosa, y como bien decís, un repertorio muy amplio, ¿no? Que iba de lo amoroso, de las relaciones vinculares, a la política de su tiempo, todo lo que le interesaba a la gente, ¿no? Por eso Gardel perdura, me parece, ¿no? Estábamos escuchando Cambalache, que lamentablemente Gardel no llegó a grabar, porque es del 35, y bueno, es una actualidad tremenda, ¿no? Que como decía con Federico, no pierde nunca actualidad, ¿no? Hay una cosa que me choca mucho. Últimamente, como me he zambullido, he caído en el infierno de YouTube, alguien me ha condenado. Entonces veo continuamente, pero uno y otro no es el mismo, es que uno y otro, reportajes todos distintos de la muerte de Gardel. Sí. Cogiendo el avión, a punto de coger el avión, el último desayuno antes de Medellín, de la muerte, en Medellín la muerte, etcétera. Sí. Ya casi hay tanto mito sobre la muerte como sobre el nacimiento, que exacto. Es lo típico de un ídolo. Total. Un ídolo. Como bien decís, ¿no? De Homero decían las 1000 ciudades de Grecia, se lo disputaban. Sí. Y acá, con Gardel también, pero la verdad que la realidad es una sola. Él nació en Toulouse, está absolutamente comprobado. Y lo de la muerte, Charles Romuald Gardel, y lo de la muerte en su momento fue como incrementado la cantidad de teorías conspirativas, de atentados, de tiroteos en el avión, de mujeres en el medio, de maridos engañados, de la homosexualidad de Gardel, miles de cosas. Sin embargo, fue todo mucho más banal. Sí, al final, todo más banal, ¿no? más terrestre, triste, porque, claro, tan terrestre. Se debate desde el nombre de su madre, el nombre de su padre, todo. Todas las circunstancias que rodean a su muerte. Sí. ¿Cómo has estudiado todo eso para poder aclarar una verdad que al final va a ser la definitiva? Fue la primera tarea, la de desbrozar la selva de mitologías, ¿no? Era ir cortando la rama de todo, donde entrabas había otra versión, otra posibilidad. Pero la verdad que la documentación está, y uno como historiador tiene ese oficio de ir diciendo, ¿dónde están las pruebas de esto, no? Suena bonito, suena interesante, pero eso será para la novela, no para una biografía, ¿no? Y no da porque la tentación está cuando ves en historias, novelarlo todo, claro. La historia con Sinatra, por ejemplo, ¿no? Que yo la pongo como posibilidad, pero otros la dan por cierta, y la verdad que no hay una prueba que lo diga. Hay coincidencias, ¿no? Él tenía un programa muy escuchado de radio en la NBC, nada menos, en Nueva York, y dice que lo va a ver Sinatra con su novia, y que la novia le dice que anda por mal camino, Sinatra, y que
y que Carlos le dice que se anote en un concurso que hay en la radio. Y bueno, y lo gana. Es cierto que el concurso existe hoy, es cierto que él lo ganó. Lo que no sabemos si estuvo cuánto Gardel. tuvo que ver Gardel. Claro, cuánto tuvo que ver Gardel, ¿no? Entonces uno podría darlo por válido y está buenísimo, y Gardel y Sinatra. Yo lo doy como posibilidad porque no tengo la prueba, digamos, ¿no? Oye, Felipe, y lo más curioso, a mí lo que más me fascina, el tango era un baile maldito, era un baile de bulín, era un baile de burdel, era un baile que la clase media, muy católica, argentina, y en general la gente bien, consideraban que podía ser entretenido de ver ya para una despedida de soltero, pero que desde luego era el valsito criollo, es decir, y hay algo que en parte viene del magnetismo de Gardel, de verlo en el cine, que de pronto el tango, de ser una cosa obscena, se convierte primero en un reto y después en algo asumible. Aunque por supuesto las clases altas jamás permitían que sus hijas en público bailaran el tango. Y se hace internacional antes que argentino. Sí, claro, porque lo que pasa es que la clase que muy bien describís, católica, conservadora, etcétera, era muy pro-francesa. Entonces cuando el tango triunfa en París, bueno, ya está. Entonces ya está aprobado. Ya tuvo la bendición. Pero nunca antes. Vos sabés que este tema llegó al Papa. El Papa Pío XI dictaminó sobre la santidad o no del tango, que por supuesto lo condenó, pero después admitió que se podía llegar a bailar de alguna manera. No acercándose tanto. Ya, pero si no te acercas en el tango, no hay tango, ¿no? Pero fíjate que fue una bueno, polémica. pero una manera de permitirlo. Eso es estar fundidos el uno en el otro. Hubo un debate mundial en torno al año 13, más o menos, donde intervino el Papa, los referentes de las comunidades religiosas en Estados Unidos, porque realmente se había hecho un baile mundialmente famoso, ¿no? Fue con las mismas faldas cortas, es que es la misma... Es que no se puede bailar con falda larga. Claro. No, evidente. No, y además es Josephine Baker, es decir, hay una estética de esos años 20 que es que, claro, tienes que pecar. Sí. O no enseñas nada y tienes que enseñarlo todo. Es que no había término medio. Federico, qué interesante que Gardel tarda en cantar tango, hasta que no encuentra un tango que le gusta, que tiene una letra aceptable, digamos, que es Mi Noche Triste. Ahí se decide al tango y muy tímidamente entra en el tango, porque él era básicamente un cantor folclórico, ¿no? de ritmos de provincias, y cuando encuentra el tango que le gusta, ahí arranca, bueno, se transforma. Pero siempre conserva ese punto, digamos, de cantor popular. Total. Que lo popular no es el tango, ya digo, era una cosa marginal, con mucha garra, pero que garra internacional. En Argentina no, lo argentino no era el tango. Claro, pero a partir del 17 cambian las letras. Sí. Las letras se adecentan, por decirlo así, como se dice aquí, y bueno, ahí ya se aceptan en los bailes más finos, en las casas de las grandes familias, las niñas tocan las piezas en el piano, porque son otros tangos, ¿no? Pero no solo se adecentan, Felipe, sino que realmente los textos empiezan a ser de grandes poetas, ¿no? Extraordinarios, o sea, poetas, que como con la copla, ¿verdad? Con la copla y bueno, con el flamenco también, de pronto, o sea que... Claro. Sí, no, de grandes poetas que venían de una bohemia muy culta, donde tenés en tangos menciones a la literatura francesa, a la ópera, no sé, increíble, porque eran grandes Para poetas. Ti de los letristas, porque el propio Gardel participaba en las canciones, pero quizás Discépolo es el que más te llama la atención. Discépolo y el Negro Flores, ¿no? Celedonio Flores, le decían el Negro Flores, que es el autor de Mano a Mano. Grandes poetas. Discépolo, de una poesía extraordinaria, como Cambalache, por ejemplo, un tipo que reflejaba la realidad, ¿no? Y que no cantaba mal, ¿eh? No, claro, y tenía Tania, que era española, su mujer española, Tania, que era cupletista, que fue la que cantaba los tangos que él escribía, ¿no? Oye, Felipe, y luego esa parte de Gardel, que yo creo que es donde encuentra el punto medio entre el folclorismo clásico argentino, casi más del interior que de la ciudad, la gran ciudad, es el barrio. El barrio en realidad es otra cosa, es una cosa que ya no es la ciudad, que de alguna manera el de provincia se puede sentir identificado, ¿no? Claro, hay ahí un fenómeno muy interesante que son los payadores. Algo así como las riñas de gallo de los jóvenes de hoy que hacen trap. Peleas de gallo. Bueno, las peleas de gallo que eran, en ese momento era la payada. Uno decía una cosa, el otro contraponía otra, con un gran repentismo. Y esos payadores eran fundamentalmente camperos.
o sea, del campo, pero ya empieza a haber urbanos, que es el antecedente al principio eso del tango. está en Martín Fierro. Claro, en Martín Fierro están esos, pero es gente del campo, son gauchos. Son gauchos. Sí. En cambio aquí ya tenés payadores urbanos, con temática urbana, con problemática de la ciudad, que es un antecedente muy interesante del tango, ¿no? Tipos con una gran capacidad repentista, porque eso había que hacerlo en el momento, pero bueno, que van instalando ya no la temática del campo, sino la temática ciudadana, y ahí es donde Gardel se entusiasma con Bettinotti, con estos primeros payadores, ¿no? Pero de hecho es que para entender a Gardel tenemos que remontarnos, como casi siempre pasa, ¿no?, en los artistas, a su infancia. Totalmente. Porque Gardel estaba en un barrio muy humilde, sentadito en unas escaleras, cantando con 5 años, ¿no? 5 y años. se lo llevaban por ahí, se iba a los camerinos. Claro, porque la mamá era planchadora. La mamá era planchadora, a dar las camisas planchadas a los actores, y ahí entra en contacto con todo eso. Ellos estaban a una cuadra de la calle Corrientes, que es la calle de los teatros, sí. Y entonces Carlitos iba a repartir las camisas y entraba a los camarines y cantaba, y se va haciendo famoso como el francesito que canta. Y luego iba al mercado también, al mercado del Abasto, por eso el morocho del Abasto, donde ahí conocía a los gallegos, a los catalanes, a los polacos, a los rusos que tenían puestos, más la gente que venía de provincias con sus productos, y así que era una mezcla de músicas, de tonadas, y él fascinado. A mí me llama la atención que no hay críticas. Debía ser buena persona, porque... Ah, no, críticas malas no. No se hacen malas críticas. Ni siquiera mujeres. O chismorreos. Sí, ni siquiera no hay venganzas de alguna abandonada. Sí, un tipo muy buena persona, muy querido, muy generoso y muy de promover a otros que podían ser considerados competidores, ¿no? Como Corsini, como Magaldi, que fueron grandes cantantes de tango, pero que él decía, esto para que lo cantes vos, esto no es para mí. Entonces le daba tangos hermosos, ¿no? ¿Y cómo fue lo que le hizo a esta... a la Negra Bozán? La Negra Bozán, que era Sofía Bozán, una gran cantante de tango, y estaban filmando en París sus películas, y fue la prensa de París, los principales medios parisinos a entrevistarlo, y le pidieron que cantara Mano a Mano, que era un clásico de Gardel, de Flores, y en un momento dado estaba Sofía al lado, y dice, uy, negrita, me olvidé la letra, cantá la voz. A propósito, para que la conozcan a Sofía, ¿no? Entonces ella dice que ese tipo de gestos de generosidad era muy habitual en Gardel, ¿no? De darle la posibilidad a sus compañeros de que sean tan conocidos como él, ¿no? También cuentas en el libro que al terminar los conciertos, para todos aquellos que se quedaban fuera, porque claro, era una grande estrella y que no podían pagar la entrada, él siempre cantaba 5 temas. 5 temas de un mini recital gratuito. Fuera. Bueno, es que eso es maravilloso. Sí. Es que además eso, dice, peronismo no, porque peronismo pedía el voto, Gardel no. Lo hacía por verdadera generosidad. Sí, además esa es lo interesante, que hacía mucha obra sin decir que era él. Le decía, llévale a fulano esta plata, pero no diga que se la mando yo, o estaba comiendo con alguien que sabía que estaba en estado de necesidad, decía, se te cayeron 100 pesos, y era mucha plata en ese momento. ¿Cómo se crea esa imagen, la imagen que tenemos de Gardel, que es tan cuidada en esas películas, sí. Que además es siempre la misma imagen, sí. Que cuando ya no sabes dónde empieza la luna rielando en el mar frente al transatlántico y cómo le riela la gomina? Y además un tipo que era muy gordo, ¿verdad? Bueno, había sido gordo y después tiene una gran debilidad por la comida, con lo cual él mantiene siempre su peso, pero con un gran sacrificio de gimnasia todos los días, un ritual de gimnasia todos los días. Y un poco lo que decías de la imagen, él cuida mucho eso, ¿no? Atiende a sus admiradoras, manda cartas a todos lados, recibe a todo el mundo, arma sus giras, su prensa, un tipo que daba notas, pero impresionante la cantidad de notas que ha dado, muy atento a su carrera, ¿no? Es que es un pionero, porque además se inventó el videoclip, como el gran inventor, inventor de videoclip del jingle, que sí. La publicidad cantada. Claro, los primeros 13 videoclips de la historia los filma Gardel a un año de inventado el cine sonoro en Argentina, que son algunos de ellos muy famosos, como Gira Gira, de Discépolo justamente, donde él actúa, ¿no? Y así que hay como unos primeros videoclips inventados por ahí, después jingle. Oye, y era un buen actor, ¿eh? Sí, termina siendo muy buen actor. Estaba viendo lo de Melodía de Arrabal, y siempre que actúa
es sorprendente la naturalidad siendo un mito. Absolutamente. Es decir, no es Cantinflas, que es el rotoso. No, claro. No, es él, Gardel. Es Sin Gardel. embargo, actúa sin exageración, Sí. no es tampoco Edith Piaf. Es un milagro, realmente. Sí, la verdad que es un personaje increíble. ¿Y lo has disfrutado escribiendo? Sí, absolutamente, me encantó recorrer la vida de él, estar en los lugares donde estuvo, hablar con la gente que ya no queda nadie, pero que recordaban de sus padres, de sus abuelos, la música de Gardel, ¿no? Así que sí, fue un placer. Especialmente enternecedor, fijaros si leéis el libro en la historia de su madre, de Berta, ¿no? De Berta. La mujer que decidió Qué valentía. quedarse con ese bebé en unos momentos verdaderamente difíciles para una mujer, y que luego se le murió el hijo con 41 años. Hay una foto, Sí. bueno, te lo comenté, ¿no? Sí, que sí. hay una foto Sí. en el centro del libro de esta Desolada. madre. A mí me absolutamente recordaba la desolada. madre de Manolete. Son Bueno, de esos paralelismos son- tremendos. son Sí. esas Claro, historias. esas madres, ¿no? Tan Sí, fuertes. que además hay algo trágico en la madre, como que lo ve venir Sí. la eclosión y el fin rápido, ¿no? Claro. Que lo dieron todo, lo dieron Bueno, todo. pues hoy a la venta, ¿verdad? Bueno, hoy está a la Gardel y venta. Felipe Piña en Planeta. Totalmente recomendable. Sí, no, gran Sí lo libro. es, sí lo es. Bueno, muchas gracias, un placer. Enhorabuena, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Hacemos una parada y Becol Forte. 2 pastillitas, medio vasito de agua no más, y así no hay que levantarse. Y fuera Y mientras colesterol. duermes, Eso es. las arterias niqueladas. Y hablamos de belleza en un segundo con Bea de la Torre.